Saludos, mi nombre es Micaela Ramos, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Ambato y en este video voy a hablar acerca de las perspectivas teóricas del trabajo social. Para empezar con este tema voy a tratar sobre lo que es una perspectiva teórica. Una perspectiva teórica, en trabajo social especialmente, refleja diferentes enfoques, fundamentos que guían la práctica profesional y la intervención en contextos sociales diversos. Estas perspectivas teóricas también son fundamentales para comprender la realidad social, guiar la acción profesional y retroalimentar constantemente la práctica con la teoría. La primera perspectiva de la que voy a hablar es la perspectiva socioantropológica. Esta perspectiva es la que ha dominado la intervención del trabajo social y está influenciada por corrientes como el estructuralismo y el funcionismo. Estas corrientes consideran a la sociedad como una estructura orgánica que no puede ser dividida y cuya funcionalidad depende de las partes que la componen. El autor Ponce de León dice que esta perspectiva implica un enfoque en la comprensión de los fenómenos sociales. Se hace hincapié en identificar las relaciones de dependencia e interdependencia entre diferentes factores, así como en reconocer las funciones vitales, tanto biológicas como socioculturales. Esto nos permite entender cómo los individuos se adaptan a su entorno y cómo el trabajo social puede intervenir profesionalmente para facilitar este ajuste, promoviendo la supervivencia y satisfacción de las necesidades de las personas. En otras palabras, esta perspectiva destaca la importancia de entender la sociedad como una entidad interconectada, en donde el trabajo social busca comprender y mejorar la adaptación de los individuos a su entorno, mediante acciones profesionales que promuevan su supervivencia y satisfacción de necesidades básicas. La siguiente perspectiva a tratar es la perspectiva dialéctico-crítica. Esta es una perspectiva dentro del trabajo social que se fundamenta en autores marxistas que abogan por un cambio político radical. Esta perspectiva se centra en conceptos como el poder, las ideologías, el conflicto y la crítica del orden mundial dominante. Esta perspectiva además se apoya en modelos como el empirista y el racionalista para desarrollar su concepto de dialéctica. Esta dialéctica plantea que la relación sujeto-objeto de conocimiento es el resultado de un proceso que es dinámico y cambiante, emergiendo de la fuerza interior del fenómeno estudiado. Además, ciertos postulados de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt son relevantes para el trabajo social contemporáneo. Estos postulados hacen énfasis en las relaciones opresivas presentes en la sociedad capitalista, especialmente en referencia a los procesos sociales contemporáneos de dominación. Se sostiene que estas dinámicas opresivas se han introducido incluso en las formas culturales más modernas. En resumen, esta perspectiva del trabajo social, influida por el pensamiento marxista y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, enfoca su atención en las estructuras de poder, las ideologías y los conflictos sociales, poniendo un enfoque dinámico y crítico hacia el conocimiento y la intervención profesional. La tercera perspectiva a tratar es la perspectiva tecnocrática liberal. Esta es una perspectiva que se centra en la intervención focalizada, argumentando sobre la supuesta debilidad de las personas pobres, quienes eran consideradas como necesitadas de ayuda bajo un enfoque diferencial. Según esta perspectiva, se proponían acciones dirigidas a identificar y clasificar a los pobres para luego distribuir los bienes y servicios de asistencia entre ellos. También hay que destacar el impacto significativo que tuvo aquí el modelo neoliberal en las sociedades latinoamericanas de los años 90, que tuvo consecuencias catastróficas en los ámbitos social, político y económico de la región.
Este modelo, influenciado por las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, siguiendo los lineamientos del Consejo de Washington, condujo a cambios profundos en las políticas sociales de la época. En este contexto, el trabajo social parece que pierde su punto de vista de rol transformador y adopta uno nuevo más funcional a las realidades de la época. Esto sugiere que el trabajo social se vio influenciado por las políticas económicas y sociales dominantes, que los orienta más hacia la gestión de recursos y la adaptación a las políticas impuestas por organismos financieros internacionales. En conclusión de este modelo, se puede decir que es importante reflexionar sobre cómo durante estos años las políticas sociales, influenciadas por el modelo neoliberal y las directrices del Consenso de Washington, cambiaron la naturaleza del trabajo social, llevándolo de adoptar un enfoque más funcional y menos transformador, centrado principalmente en la gestión y la adaptación a las nuevas realidades económicas y políticas de la época. La siguiente perspectiva es la construccionista. Esta es una perspectiva del ámbito del trabajo social que se basa en la relación simbiótica entre el observador y lo observado, argumentando que la realidad no reside en el mundo mental del observador, sino en la forma en que éste se relaciona con lo que está observando. El proceso de intervención se fundamenta en la desconstrucción y reconstrucción de procesos, que parte del sistema de significados que el sujeto atribuye al objeto de estudio. El autor Kisnerman, en el año 1998, menciona que esta perspectiva se denomina epistemología transdisciplinaria construccionista, la cual busca desafiar el mito de la objetividad, la verdad y la neutralidad, en una sociedad que está situada en un contexto y momento histórico específico. Además, el proceso de deconstrucción implica identificar cómo se ha construido la situación problema y qué preconceptos, prejuicios y supuestos operan como obstáculos para su reconstrucción. En este proceso se utilizan diversos procedimientos como la distinción, la descripción, la comprensión, la atribución de significados y la explicación. Sin embargo, se aclara que este proceso no se trata simplemente de elaborar diagnósticos, sino más bien de articular lo emergente en las narrativas de los sujetos, interpretando lo que necesita ser transformado. Como para resumir, esta perspectiva se centra en la relación entre el observador y el observado, utilizando procesos de deconstrucción y reconstrucción para entender y abordar las situaciones problemáticas desde el sistema de significados del sujeto. La siguiente perspectiva es la perspectiva psicosocial, la cual es una perspectiva que está influenciada por corrientes de pensamiento conductistas y psicoanalistas, siguiendo los lineamientos de Skinner, Watson, Pavlov en la primera corriente y las concepciones de Freud en la segunda. Estas corrientes permitieron el debate sobre categorías importantes como los mecanismos de defensa, la relación entre sujeto y objeto, los instintos y los otros aspectos inherentes a la conducta humana. También esta perspectiva plantea que los individuos son seres con necesidades que solo se satisfacen socialmente en las relaciones que ellos mismos determinan. Destaca que todo es el resultado de las interacciones con individuos y grupos, configurándose en una relación dialéctica y transformadora y mutuamente modificante de su entorno. Es decir, esta perspectiva, que está influida por las corrientes, como ya dije, conductistas y psicoanalíticas, considera que los individuos son seres influenciados por sus necesidades y las relaciones sociales, lo que les permite interactuar y transformarse mutuamente con su entorno. La siguiente parte a tratar en este video son los enfoques del trabajo social, que
guardan cierta relación con las perspectivas que hemos tratado. El primer enfoque que se tratará es el humanista. El humanismo, en su sentido más amplio, se refiere a la preocupación por el ser humano y sus valores. Este surgió en Europa alrededor del siglo XIV, que coincidió con el Renacimiento y buscaba restaurar los valores humanos a través de la cultura. En sus inicios, este enfoque se caracterizaba por valorar al ser humano como tal, oponiéndose a diversas fuerzas establecidas como el orden económico, la Iglesia, los sistemas políticos, y abogando por la libertad de pensamiento, la emancipación y la evolución de la humanidad. En el contexto del trabajo social, el humanismo ha realizado grandes contribuciones. Una de las más destacadas es su crítica severa a cualquier forma de dominación y a los dogmas teológicos, que también promovió el desarrollo pleno del ser humano, la justicia social, los valores sociales y el bien común. Este enfoque lo que busca es construir sociedades más fraternas, sin explotación del hombre por el hombre y dinamizar la humanidad, responsabilizando a los individuos de su propio proceso emancipador. El siguiente enfoque a tratar es el enfoque psicodinámico. Este es un enfoque que analiza la postura en el ámbito del trabajo social, que se centra principalmente en los conflictos internos experimentados por las personas, donde son ellas mismas las protagonistas del proceso de análisis. Este enfoque tiene sus raíces en el psicoanálisis de Freud, una teoría psicológica que explora el funcionamiento de la mente, los trastornos mentales, los deseos inconscientes y la interpretación de los pensamientos. Todo ello desde la perspectiva de los propios sujetos, con el fin de comprender la actividad social y los procedimientos culturales. También, según el autor Vizcarret, en este enfoque tiene que ver la teoría del desarrollo humano, también propuesta por Freud, que postula que la personalidad surge de las interacciones de fuerzas naturales y se desarrolla a través de una secuencia de etapas psicosexuales. Aquí también Freud introduce tres sistemas en su teoría, que son el ello, el yo y el superyo. Que el ello principalmente representa al principio de placer, el yo representa el principio de la realidad y el superyo representa el código moral personal, que es el campo de representación de lo que se considera correcto. También hay algunos aportes de esta corriente al trabajo social que se manifiestan a través del modelo clínico normativo, el cual está asociado a los procesos inherentes de la psiquis de las personas y al control de sus impulsos. Como siguiente está el enfoque radical, también conocido como enfoque marxista, que es un enfoque paradigmático en el ámbito del trabajo social, que se centra principalmente en las transformaciones sociales emancipadoras, destacando la relación simbiótica entre teoría y práctica como un binomio clave para comprender el mundo. Aquí las teorías críticas se enfocan en las luchas para lograr cambios políticos, enmarcando su marco de referencia en las actividades de los movimientos y actores sociales que se identifican. Las corrientes marxistas, las feministas y otras formas de pensamiento asociadas a la teología de la liberación resaltan las capacidades humanas y la acción colectiva para lograr sociedades libres de toda dominación. Para los seguidores de esta postura, el cambio necesario en la realidad va más allá del simple reconocimiento de las dificultades y formas de dominación. Lo que quieren es que implique una acción decidida para transformarla. Los soportes del trabajo social a este enfoque se relacionan con la comprensión integral de los conflictos sociales, buscando explicar el orden social establecido y la participación de los oprimidos a través de la autoconciencia racional para lograr los cambios. El siguiente enfoque es el enfoque ecosistémico, que es una perspectiva que concibe los fenómenos como organismos en constante desarrollo, capaces de relacionarse ontogénicamente y adaptarse de manera organizada, abierta y sistemática.
Los seguidores de este enfoque consideran necesario ampliar la visión sobre la capacidad de adaptación, versatilidad, pluralismo y capacidad de relación de los seres humanos. Esto permitiría comprender las diversas explicaciones de los fenómenos asociados a la integración de factores y la interacción medioambiental y social de los involucrados. La intervención que se da bajo este enfoque implica la integración de métodos y un abordaje no lineal de los procesos, fenómenos y comportamientos. En resumen, esta perspectiva destaca la importancia de entender los fenómenos como sistemas dinámicos y complejos. Por último, tenemos el enfoque cognitivo-conductual, que es un enfoque que se basa en una postura fenomenológica, que se apoya de la teoría de la personalidad y destaca la importancia de los procesos cognitivos en relación con las emociones y los comportamientos. Según esta perspectiva, las actitudes de los individuos tienen un significado especial para quienes la ejecutan, y su interpretación está influenciada por motivaciones individuales, el autoconocimiento, la capacidad para procesar información, el estado de ánimo y las creencias, lo que determina un énfasis singular en cada caso. Este enfoque surgió en la década de los 70 aproximadamente, mediante la fusión de cuatro teorías básicas. Considera que los fenómenos observables, los estímulos, la interpretación de eventos, las sensaciones, las percepciones y los juicios valorativos de los individuos contribuyen a comprender y predecir sus conductas, así como el impacto de estas conductas en su estructura socioambiental. Como conclusión acerca de este tema de las perspectivas teóricas del trabajo social y también un poco de los enfoques que están relacionados con estos, se puede decir que las perspectivas teóricas del trabajo social son importantes debido a su conexión con el contexto sociopolítico e ideológico, ya que estas perspectivas ofrecen diferentes interpretaciones de una misma situación y guían hacia diversas prácticas del trabajo social. Cada teoría y su práctica correspondiente permiten entender diferentes discursos sobre una situación y conducen a diferentes tipos de intervención en trabajo social. La elección de la perspectiva y el enfoque teórico puede influir también en los diagnósticos y objetivos de las intervenciones socioeducativas en la infancia. Por lo tanto, es esencial reconocer la evolución de la profesión y utilizar enfoques coherentes con su base epistemológica y las demandas de los fenómenos en los que se interviene. Gracias por la atención.